En esta clase lo que vamos a hablar es sobre lo que un backend necesita para la validación de los datos. Entonces vamos a mirarlo como con una mirada más que nada crítica. Dentro de Node.js, esto es mi ojo crítico y ustedes después revísenlo como quieran y véanlo qué les parece, pero hay una librería que se llama Joy, J-O-I latina, J-O-I, así. Después búsquenlo, Joy. Bueno, ¿qué problemas resuelve Joy? Eh, el backend necesita validar información. Entonces, todos los clientes que tengan ustedes normalmente, o casi siempre todos los clientes, ustedes lo tienen que tratar o trabajar cuando van a abrir una API como clientes potenciales hostiles, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente no sabe qué tiene que mandar o a veces no quiere leer la documentación o hace cosas que no debe. Entonces, sin una validación robusta, lo que nosotros podemos tener es ejecución de lógica con tipos de datos incorrectos, donde van a aparecer lo que se llaman bugs sutiles, o podemos abrir puertas a inyecciones de NoSQL, o podemos abrir eh, eh, puertas a operadores, se les llama traviesos. ¿Por qué? Porque hay unos operadores como algo así que se usa en algunas bases de datos, que es el GT, que es el greater than, sería algo así, mayor que, o el where, o cosas así, que esto en algunos, ¿cómo es que se llama? Uy, que no me acuerdo ahora, se me borra de la mente. En algunos ORM, como en Node se usa Sequelize, vos tenés este tipo de operadores que te pueden inyectar, y ahí es donde puedes generar problemas de seguridad dentro de tu código, de la API. Entonces podemos guardar datos incorrectos o datos incoherentes que corrompen información sensible de nuestra aplicación, reporte o lo que sea. Existe la necesidad del sistema o sistémica, como quieran llamarla, que hay que declarar como un contrato explícito de entrada de datos, y debemos hacerlo cumplir siempre, obligatoriamente, cuando esto necesite o amerite. Y Joy lo que hace es permitirnos formalizar ese contrato. Es una manera de formalizar el contrato en el sentido de que yo te voy a mandar esto y de esa manera tiene que ser. Entonces, ese contrato es como un esquema declarativo, eh, que se puede auditar inclusive. Entonces, ¿por qué Joy? Y, por ejemplo, no un if-else a mano. O sea, ¿por qué voy a usar una librería y no voy a hacer en mi código, por ejemplo, algo así? A ver, les muestro acá. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, justamente ahí hay algo que me hace requerir digamos, el código. Yo puedo hacer esto tranquilamente. Si no existe en el data el name y no existe el email, que lo rechace, está bien. Esa es una validación y una verificación. Pero después tengo que verificar que el name tiene que ser una string y el email tiene que ser un string de tipo email. Tengo que hacer la validación a manopla, es decir, tengo que hacer un regex para verificar que sea un email válido.
todo esto ya lo trae, o sea, lo trae incorporado Joy. Y la legibilidad y la auditabilidad, digamos, no sería auditabilidad. Sí, auditabilidad sería. En una sola estructura, aparte, hay que ver qué es lo que espera la API que estamos construyendo, tipos, rangos, relaciones entre diferentes campos. Hay muchísima información que trabajar, objetos, arreglos, qué tipos de datos puede traer adentro. O sea, tenemos una variedad de información bastante importante. Entonces, en uno de eso, o sea, ¿cuál es el motivo? Uno de los motivos mayores es la legibilidad del código también a su vez, porque si no, si yo tengo que hacer todo eso a mano acá en un if, es impresionantemente grande porque yo voy a tener que hacer utilidades para la creación o para la verificación del email. Voy a tener que crear una utilidad en una carpetita que se llame util verify email, por ejemplo. Eh, entonces, esa funcioncita yo la tengo que llamar desde acá, tengo que incorporarla. Imagínense con todos los campos que tengan. Bueno, otra de las cuestiones es la cohesión, se llama, que tu regla vive donde se usa. O sea, nosotros vamos a usar solamente en el servicio, por ejemplo, y las reglas van a vivir acá. Eh, y no se van a dispersar en otras partes del código, como ser, por ejemplo, si yo tengo que usar utilidades y voy a tener 10.000 millones de utilidades, que inclusive esas utilidades, si no las hago bien, por ahí va a venir otro programador y va a decir, uy, yo acá tengo que verificar el email. Che, ¿alguien se acuerda si la verificación del email tenemos algo? No, creo que no hay. Crean otro. Y ya había. O si no, te dicen, ah, sí, eso creo que lo hice allá en tal lugar. 3 horas buscando lo que se hizo. Esa es otra de los pros de por qué usar Joy. Normalización. Nosotros, además de validar, nosotros vamos a coaccionar, digamos, es decir, podemos decir string, por ejemplo, string y numérico muchas veces son iguales, porque puede venir números como string, o, por ejemplo, puedes decir true como string, pero después tener true como booleano, como 1 o 0, ¿se entiende? O sea, hay como eh, muchos factores que alteran al producto, digamos, porque yo puedo mandar un true como string, pero yo lo que estoy queriendo hacer es mandar un true como... Todo eso ya controla. ¿Qué otra cosa? Normalización, además, bueno, sí. Errores que nosotros vamos a tener a la hora de querer realizar algo desde nuestro punto de vista, digamos, normalmente creemos que tenemos todos los casos asegurados y hay errores de, por ejemplo, de path o errores con tipos de datos o errores con mensajes de datos que ya podemos implementarlos con Joy. Y nosotros, para hacer la parte de errores, tenemos que crear todo eso desde cero. O sea, errores globales, digamos, ¿entiendes? O sea, es complejo. Ya tenemos una librería 100% funcional. Ya lo maneja. Exacto, por eso, exactamente. Bien. Pero muchas veces te pueden decir, ah, bueno, pero esto lo hago con TypeScript, porque TypeScript
te permite también hacer todo este tipo de validaciones. Sí, te permite, pero TypeScript solamente hace un chequeo de tipos de datos en compilación. Los payloads que llegan en el runtime, es decir, lo que te llega en el runtime, necesita una validación en la ejecución. O sea, ¿podemos alinear Joy con TypeScript? Sí. Pero tenemos que tener, o sea, TypeScript solo no te va a salvar la vida, porque muchas personas van a venir y le van a decir, ah, sí, pero tu profe dijo tal cosa. Está bien, TypeScript te va a ayudar, pero no te va a salvar sobre ciertos ataques. Entonces, Joy maneja mucho más allá de tipos de datos. ¿Cuándo usar Joy y cuándo no usarlo? Bien. O sea, nosotros cuando vamos a trabajar con API REST, va a estar abierto estos contratos de API, digamos, y ustedes quieren como blindar esa información, que todo lo que venga puede ser por los headers, por el body, por el query, por los parámetros, ustedes necesitan realmente definir ese contrato. Siempre va a ser mejor que usen Joy a que ustedes tengan que validarlo por sí solos. Por otro lado, hay reglas que, por ejemplo, cuando muchas veces van a necesitar reglas de condicionales que se llaman cross-file, que son reglas digamos, de intento de enviarte cierta información a través de un campo, como por ejemplo, ustedes quieren que el quit sea requerido, el quit tiene que tener un formato específico, el tipo sea el tipo de empresa, o una fecha sea mayor a la fecha de inicio, condicionales, todas esas cuestiones, siempre es mejor usar Joy a que ustedes lo tengan que hacer por motus propio, sería. Siempre es mejor usar Joy cuando necesiten normalizar la entrada. También cuando vas a normalmente o regularmente lo que se hace es cuando nosotros reutilizamos diferentes tipos de reglas dentro de nuestra plataforma, es necesario usar Joy. Es mucho más fácil reutilizar esa inserción, digamos, o verificación de, de tipos de datos en ciertos aspectos. Por ejemplo, ya tenemos un objeto establecido que queremos recibir de cierta manera, y siempre que vas a recibir un cliente lo vas a recibir de esta manera. Ya uno puede tratar eso en un solo lugar. Está bueno también. Bien. ¿Cómo pensar esquemas en Joy? Esto también es importante. O sea, ¿qué tipo de esquemas tendríamos que hacerlo? O sea, ¿cómo podemos hacer un modelo mental de Joy? Que ahora lo vamos a ver bien a detalle igual en la práctica. Pero nosotros tenemos que hacer siempre como modelo mental que nosotros tenemos un contrato declarativo. Nosotros tenemos que decir qué tipos y rangos y relaciones, por ejemplo, tiene que tener nuestro, digamos, nuestro endpoint, pero no como nosotros lo chequearíamos, sino más bien como un contrato declarativo. O sea, nosotros tenemos que describir qué tipo de rango, qué relaciones, no como un checklist, digamos, ¿entiende? No es un checklist esto. La validación siempre va a ser determinística. Esa validación va a ser una entrada, va a haber un valor normalizado y un error tipificado. O sea, ¿qué significa esto? Que va a entrar
el campo que viene desde afuera se lo va a tratar, o sea, va a revisar que todo está correcto y si no, va a arrojar un error. Eso es básicamente lo que hace y es como la estrategia que usa es como un whitelist, digamos. Es como un whitelist por defecto que rechaza todo lo que no está descrito. Es decir, nosotros tenemos como un contrato donde decimos, bueno, el nombre tiene que ser un string, el DNI tiene que ser un campo numérico, la fecha de nacimiento un date, no un datetime, tal cosa, eso es un contrato. Entonces, eso sí, y esto es requerido, esto es opcional, esto es requerido, esto es requerido. ¿Qué pasa? Esto es como un contrato, es como una whitelist, una lista blanca de aceptación. Si el dato viene con esta información, pasa. Después veremos los rangos y todas las cosas. Pero si ya no aprueba el contrato inicial de mandarme esto, directamente te rechaza la petición, digamos. Te dice que no estás cumpliendo con los datos mínimos, digamos. Eh, Bien, otra de las estrategias que usa es una estrategia activa, por así decirlo. Eh, lo que hace es reducir superficies de ataques, normalmente lo que hace. Y otra de las estrategias que utiliza también se llama desactiva. Eh, Así no. A ver, ¿qué pasa con la coerción? ¿Se acuerdan lo que era la coerción? Que si yo mando un true como texto no es lo mismo que un true como, y si estamos usando triple igualación o cosas así, o en la base de datos, eso se puede desactivar o se puede dejarlo, digamos, pero lo mejor siempre es tener todo activo. Eh, yo más o menos le estoy hablando de la parte teórica y para qué usamos y cómo lo usamos, y no me quiero ir olvidando de nada. Tengo acá como un checklist de las cosas que hay que hablarlo. Eh, ¿qué, qué tenemos, por ejemplo, en lo que es la semántica de cómo se usa? Nosotros tenemos, eh, la, por un lado, la presencia del campo o de la variable que vas a recibir. Ahí podemos tener como diferentes estados y se tiene que usar explícitamente esto. Por ejemplo, required, que sería requerido, o optional, que sería si quiere que vaya o que no. Y hay uno que se llama forbidden. El forbidden se utiliza para indicar que un campo no debe estar presente en el objeto que se está validando. Pero normalmente, puede ser por el tipo de error. Pero normalmente, si vos no lo pones en el contrato, directamente te, ya te putea, te dice que está mal el formato. Por eso me parece medio raro, nunca lo usé. Lo, sí, sí, pero normalmente si no está en el contrato ya no envía. Así que me parece medio raro esto. Eh, ya veremos, o sea, voy a investigar bien para qué se usa, porque estaba bueno conocerlo. No la tenía eso, digamos. Voy a poner esto acá porque me está jodiendo. No sé, lo saco y me vuelve a aparecer, lo saco y me vuelve a aparecer. No sé si hay alguien que me diga si hay una manera de quitar esto, pero eh, bien. Después teníamos nosotros, yo les dije hoy que nosotros teníamos una parte donde podemos podemos hacer coerción y hacer coacción sería, en donde hay algo que podemos convertir. Por ejemplo, si no querés que lo que vos recibís sea de o sea, vamos por parte. Eh, Nosotros en el validador podemos poner que yo
no quiero que lo que venga como texto se pase a número automáticamente. Entonces puedo poner algo que sea en la opción convert false. ¿Por qué? Porque eso nos va a validar que el tipo, o sea, el tipo de dato y el dato en sí se valide. De esa manera vamos a evitar que pase igual como un número algo que no es un número. Default true, o sea, abort early. Si querés que todos los errores, ok, hay una opción que se llama abort early y eso está por defecto en true. Si quieren ver todos los errores, absolutamente todos los errores, siempre hay que ponerlo en falso, porque si no te tira un error como muy específico, muy general exactamente, que el tipo de datos no está tal cosa. Bien. Arquitectura, ¿dónde y cómo lo vamos a integrar a Joy? Normalmente es un patrón muy sano que se utiliza en los middleware de validación de cada capa de transporte HTTP, porque es cuando nosotros estamos en la capa de transporte, antes de que llegue al controlador. Es decir, yo estoy acá en mi capa de servicio y antes de yo ejecutar el modelo de negocio mío, las cosas que voy a usar, lo tengo que meter ahí al Joy. Normalmente yo lo uso acá, se puede usar también. ¿Saben lo que pasa? Que si yo en el módulo me pongo a usar Joy acá, esto queda demasiado cargado de información. O sea, ya es un archivo medio un poquito engorroso de leerlo por todas las rutas que tenemos, etcétera. Y a mí particularmente me gusta más usar Joy dentro del servicio ya, propiamente dicho, antes de arrancar con la lógica del negocio. Lo bueno es que acá nosotros siempre tenemos que validar el body, que es lo que llega, que en este caso es la data que va a llegar. Puede ser el body, puede ser los parámetros, puede ser el header. O sea, nosotros podemos validar esas tres cosas inclusive. No hay que mezclar la validación lógica, o sea, no hay que mezclar la validación con la lógica del negocio. ¿Por qué? Porque normalmente pasa que si nosotros tenemos mucha información en la lógica del negocio, podemos llegar a veces no podemos llegar a depurar del todo bien nuestra, nuestro código, digamos, se nos puede como pasar cosas entre medio. ¿Qué otra cosa importante acá? Creo que estamos y vamos a hacer una parte práctica, digamos, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que yo uso normalmente y qué es lo que se podría llegar a usar, digamos? Vamos por parte, dijo Jack el Destripador, que yo ni me acuerdo qué hicimos nosotros en la base de datos. Quiero mirar un poquito qué habíamos hecho en la base de datos del proyecto. Creo que habíamos creado las empresas, pero no me acuerdo hasta dónde llegamos. Test de programación 4. Real Time Database. Acá está. Bien. Nosotros habíamos creado empresa y habíamos cargado el company data. Ok. Bien, justo, miren, acá tenemos como un ejemplo para poder hacerlo y para poder verificarlo. Entonces, de esta manera podemos hacer algo justo con esto. Bien. ¿Cómo es la práctica de esto? Lo vamos a usar acá con uno de los ejemplos que teníamos.
que era justamente los tipos de datos que usamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, primero que nada, tengo que abrir mi terminal, si no, no va a funcionar nada. Bueno, vamos acá, desarrollo, Facu, y este es acá tenemos nuestro código, y lo que vamos a hacer acá es sencillo. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos acá, escribimos npm joy, buscamos cómo se llama porque nadie se va a acordar y tampoco nacen sabiendo. Y acá fíjense que está cómo se instala, es npm o install joy. Vamos a la terminal, pegamos eso, le damos enter y ahí ya se instaló el paquete, ya está listo para usarse. Y bueno, ¿cómo se usa joy? Vamos acá, open new. Vamos acá, vamos a poner acá, file, open recent, vamos a poner así. Y denme un segundito que Joy se usa de la siguiente manera. Nosotros tenemos que venir acá, creamos una constante que se llame Joy, es con J mayúscula, y hacemos esto, require Joy. Y otra de las cosas que se necesitan sí o sí es no, esto no lo vamos a usar, pero después vamos a ver, porque eso es para poder, después les voy a explicar bien cómo funciona esa parte. Vamos primero con Joy simplemente. Se crea una function de validar los datos de la empresa, que esa function lo que va a hacer es recibir, me está spoilereando bueno, esta function se llama validate business data, que sería validar los datos de la empresa. Entonces, vamos a hacer así. Fíjense, ¿qué necesito tener yo? Un nombre. En primer lugar, necesito un nombre. Entonces, vamos a crear una constante que se llame validate data, y esto va a ser igual a joy.object, y va a ser un objeto lo que yo voy a necesitar. Este objeto va a tener las siguientes case. O sea, va a tener, digamos, yo quiero que me valide también a su vez el tipo, o sea, el nombre de las variables que voy a recibir, no solo qué voy a recibir. Yo estoy acá buscando también a su vez que me valide el nombre de las variables que voy a recibir. Entonces, yo en primer lugar, lo que quiero validar es un objeto. Este objeto, porque voy a recibir un JSON. Este objeto va a tener este formato, sería. En primer lugar, voy a tener un name, que era lo que vimos acá, era un nombre. El nombre va a ser joy.string, y yo puedo decir que va a ser required. Tiene muchos más, fíjense que ahí me estaba proponiendo otras cuestiones más, tiene como más usabilidad. Vos podés decir qué cantidad de caracteres querés que te mande, cómo querés que te mande, o sea, tenemos millones de cosas más. Fíjense que podés decir, mínimo tiene que tener 3 caracteres, máximo tiene que tener 30 caracteres. O sea, fíjense que está copado, está completo, pero con que ustedes usen esto, ya tienen como, sí, o sea, los problemas de implementación, digamos, de un endpoint, reduce muchísimo. Bueno, después
tenemos va a tener un quit. Entonces le vamos a poner quit, dos puntos. Vamos a poner que el quit es un string porque tiene guiones en el medio. Después tiene address y tiene sí, tenía address, phone, sí, está bien. Después tenemos, por ejemplo, el email. El email tiene que ser de tipo email. Fíjense que tengo joy string, email, required. O sea, tengo el tipo string. Perdón, el tipo de email. Después tenemos un website. Fíjense que tenemos de tipo URI. O sea, tiene que ser una URL sí o sí. URI es una URL. ¿Se entiende? La URL es un endpoint. Es, ¿cómo? Es, no, en ese caso lo habíamos mandado nosotros desde el frontend. Sí, pero acá existe, sí, pero acá existe algo importante que está bueno hablarlo. A ver si tengo otro. No, el create add es el único que falta. ¿Qué pasa? Les cuento por experiencia de lo que les puede llegar a suceder. Si ustedes el create add se lo dejan al cliente, o sea, al frontend, lo que les va a suceder es lo siguiente. Normalmente las computadoras tienen la zona horaria y el uso que les dan. Pero muchas veces pasa, a mí me pasó en nuestra plataforma. El cliente tiene una hora seteada en la máquina, que no es la hora de internet, digamos, no es la hora real. Entonces está desfasado digamos, el timer de su computadora, adelantado, no sé, tiene 2 minutos adelantado. El dato en tu base de datos te va a crear con esos 2 minutos adelantados. Es decir, te está creando en el futuro el dato. Por eso normalmente el created add es mejor que se lo puedan dejar al manejo del backend. Ustedes le tienen que decir al backend, mira, yo quiero usar esto eh, en la zona horaria -3, que es Argentina, o quiero usarlo, o sea, o puedo tener una configuración de decirle en qué zona horaria, en vez de mandar el create add, se mande la zona horaria del cliente. Entonces, tipo, esa persona te manda en la zona horaria que está manejando él y cosas así. Entonces, evitan todo tipo de confusiones ahí en el medio. Por eso muchas veces el create add no lo ponemos. Bien, sí. Optional significa que vos podés mandar o no mandar ese archivo. En cambio, required, sí o sí, si no viene digamos, esa variable, te tira un error. Y si no le pones, no, si vos no le pones nada, no te permite. O sea, si vos querés ingresar otro, por ejemplo, acá en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que acabo de querer un campo más que se llame, no sé, no se me viene nada a la mente, pero vamos a suponer que vos querés un campo más que sea una flag, una bandera. Y vos le mandás desde el frontend al backend y no está acá flag definido, directamente te rechaza la petición. O sea, no es que es opcional, te rechaza la petición y dice, no, tus campos no cumplen con los campos predeterminados que existen. ¿Se entiende? No le pedís, no lo tiene que enviar directamente el frontend. Bien. Eh, Otra de las cosas importantes, como para terminar ya con esta integridad y que ustedes lo puedan ver, es lo siguiente.
¿Cómo validamos esta información? En el código, cómo lo usamos nosotros la validación es sencilla. Lo primero que hacemos acá es crear una constante de validación, sería donde, o sea, hacemos esto y lo que hacemos, no voy a usar justamente el enfoque que tiene mi inteligencia artificial, si yo voy a hacer un if donde voy a preguntar que si el validate error es true, quiere decir que, o sea, si es verdadero, significa, si esto no fue verdadero, significa que hay un error. O sea, tenemos que generar ese error. Datos de negocios inválidos, por ejemplo, en este caso. Es muy importante esto, hacer esa validación, llegan los datos, esos datos pasan al validador, el validador los recibe, verifica tanto el contenido como, como los tipos de datos, y una vez que está ok, si es false, no hay un error, y si es true, existe un error dentro. Eso es básicamente lo que pasa en este caso. Entonces, vamos a probar cómo funciona esto, como para que ustedes lo puedan ver. Esto es una constante, una variable. Esto es una variable que yo le puedo llamar como quiera. Acá puedo poner flag si quiero. ¿Se entiende? Que lo único que yo voy a tener acá es un true o un false. Nada más. O verdadero o falso. Si es verdadero, significa que no pasó. Y si es falso, significa que pasa y continúa. ¿Se entiende? Verdadero significa hay un error. ¿Sabes? Más o menos. Sería verdadero. Acá me está faltando algo. Perdón. Acá me está faltando algo importante que no tenía. Const error. Ahí tengo que hacer así. Esto me va a devolver un error y ahí está. ¿Qué pasa? Si hay un error, o sea, si realmente hay un error, emito el mensaje del error. De lo contrario, no. Yo lo que puedo hacer acá es sacar este throw error, por así decirlo, y hago puedo hacer un throw error, pero que devuelva el error. Exactamente. Sí, perdón. Lo que pasa es que lo hice más simple y es mejor tratarlo con los mensajes que con un mensaje propio mío, digamos, porque si yo pongo es muy genérico y acá en cambio me va a decir qué error de validación hubo. Acá me va a decir, qué sé yo, ahora vamos a mirar, vamos a controlar un poquito, vamos a pegarle a esto, vamos a hostearlo. Esto hacemos, Firebase, vamos a hacer así, control R, ahí está. Ahí estamos hosteando y vamos a levantar ahí ya está funcionando, no hubo errores. Vamos a levantar el Insomnia o el Postman, en el caso de usted, el que quieran, no hay problema. Y vamos a ir a esta colección, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Y teníamos esta. Fíjense, acá nosotros habíamos hecho unos datos para insertar. La teníamos previsto, digamos. Fíjense, acá de entrada hay un dato que no está, que es el created at. Si yo envío esto, me
me tira un error. En primer lugar, está bien, esto está mal formateado por mi parte. Mi parte es el problema ahora. Yo programé mal algo. Porque fíjense que me dice, necesito el nombre. Y el nombre está, pero el nombre está dentro de Company Data. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es, vamos al código de vuelta, y acá yo tengo que tener un objeto que se llame algo como esto, donde va a tener Company Data, creo que era. A ver, no me acuerdo bien. Company Data, sí. Entonces, Company Data va a ser un objeto de manera requerida, obviamente, donde va a tener las siguientes case que básicamente sería todo esto que está acá adentro. Ahí está. Entonces, ahora sí, va a empezar a validar de manera correcta. Vamos a ver si esto se... Listo. Probamos y en teoría ahora, fíjense que dice Company Data Create App no está permitido. Todo esto, si yo tenía que programar cuánto tiempo iba a estar perdiendo programando estas restricciones. ¿Se entiende? Fíjense que estuvimos para explicarle de las 2:15 más o menos de la tarde hasta las 4:30, la parte teórica y la parte práctica lo hicimos en 2 segundos. ¿Cuánto? 10, 15 minutos para hacer un validador. Todo el tiempo que te ahorras, obviamente ustedes tienen que entender por detrás qué es un validador, para qué se usa, con qué fin, todo lo que les expliqué en la parte teórica, porque eso es lo que más necesitan entenderlo. No es tanto que, bueno, vino un pajarito visitando. No es tanto la parte de, a ver, yo lo que digo no es, lo tenemos que usar, uso Joy, sí, Joy se usa así, y no sé para qué se usa, ni cómo funciona. O sea, hay muchas cosas que acá yo no les mostré, pero por ejemplo, en las partes, si ustedes, eh, a ver, en lo que es hoy Firebase ya no se tienen que calentar tanto por el usuario y la contraseña, por ejemplo. Todo lo que es usuario y contraseña en Firebase no, ustedes están desligados de eso porque ya tiene un authenticator que lo pueden usar, que ya lo vamos a aprender a usar, obviamente. Sí. Pero, por ejemplo, una de las validaciones para usuario y contraseña es justamente, por ejemplo, si yo estoy queriendo crear algo que sea password, yo puedo no solo tener este string mínimo, a su vez, o sea, yo puedo tener en esta parte, digamos, yo puedo tener un string, digamos, con un patrón diferente, porque yo puedo decir string, punto, que sea un mínimo de 8 caracteres, por ejemplo, pero que a su vez tenga un máximo de, y hoy van a aprender algo nuevo, de 128 caracteres. No quiero más de 128 caracteres. Pero a su vez, quiero que esto tenga un patrón. Ese patrón quiero que sea el siguiente. Por ejemplo, yo puedo poner acá una expresión regular que lo que yo puedo hacer es, entre dos llaves, puedo meter, por ejemplo, la expresión regular dice que de la A puedo permitir valores de la A a la Z mayúsculas. Entonces acá pongo
mayúsculas, ahí está. Pero a su vez, vamos a hacerlo así. Pero a su vez, puedo poner otro patrón más. Perdón, ahí está. Vamos para abajo, punto pattern, que puedan ser minúsculas. Y a su vez, yo quiero que sea solo mayúsculas, minúsculas, pero puedo permitir a su vez, no quiero esto. Yo no quiero que haya números, por ejemplo, pero quiero que exista símbolos o dígitos. Entonces, ¿dónde está? Ay, no la encuentro. Acá está. Puedo poner así y números, por ejemplo. Todo esto yo lo puedo, o dígito o número, yo lo puedo seccionar como yo quiera. Puedo poner números del 0 al 9, del 1 al 3, o sea, puedo decirle, quiero que se use solo los números 1, 2 y 3. Quiero que se use solo tal cosa. No quiero caracteres especiales, por ejemplo. Eh, Estoy tirando un ejemplo, pero fíjense que con esto yo puedo cumplimentar un quit. Con una expresión regular yo puedo construir un quit. Yo sé que el quit está conformado por dos guiones. En el medio tengo que tener sí o sí, creo que entre 2, 6, 8 dígitos y entre 7 y 8 dígitos, sí o sí en el medio. Al principio tienen que ser 2, 2 o 1, porque a veces creo que, no sé, dos dígitos y al finalizar 1. Y a su vez podés tener una expresión regular porque todos los que son masculinos tienen un comienzo y una finalización. No sé si ahora sigue eso, pero puedes tener como variables que te puedan almacenar. Esto era como para contarle. Pero fíjense que acá hay algo que no estaban teniendo en cuenta, que el email, por ejemplo, tiene que ser, el email tiene que ser, el string en realidad tiene que ser lowercase, sí o sí, tiene que estar todo en minúscula. Es una restricción que tiene el email. Por otro lado, la restricción que tenemos acá del email como máximo, ¿quién sabe acá cuántos son la cantidad de caracteres que soporta un mail? ¿Ustedes sabían eso, que el email tiene un largo? O sea, máximo, vos no podés poner más de X cantidad de caracteres. ¿Sabían eso? Bueno, ya ahora lo saben. Un mail no puede ser mayor a X cantidad de caracteres. La cantidad es 254. O sea, acá tienen que... Me pasó. ¿Ustedes pueden creer que me haya pasado eso? Me pasó en un software que teníamos, que colocaban un mail que era más, o sea, crearon un mail que después nosotros, al querer enviar las notificaciones, no se podía porque digamos, no existe casilla de correo con más de 254 caracteres, para que lo sepan. Ni me acuerdo, porque era no me acuerdo bien cómo era que pasó, pero era en el gobierno de Chile. Fue un caos, y estuvimos como 10 días, pero si está el mail, ¿y por qué no le llega? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tal cosa? No, no sé cómo era el tema, pero estaba, sí, pero no me acuerdo cómo fue la cosa, pero el máximo o sea, no me acuerdo cuál era la problemática que tuvimos con ese mail en este momento, porque fue hace muchos años, hace como 5 años atrás,
Pero me acuerdo que tuvimos un inconveniente y de ahí nos exigieron a que la plataforma no se puedan crear con caracteres mayores a 250, o sea, mail con caracteres que superen los 250 y pico. Ahí está. Bien, ¿qué otra cosa tener en cuenta? Podemos tener, por ejemplo, el rol de un usuario. Vamos a suponer el rol de un usuario que ustedes quieran crear, digamos. Lo que se puede hacer es algo como esto. Inclusive pueden poner algo por default. Y esto, por ejemplo, es required. O sea, pueden decir, el rol tiene que ser un string. Ese string tiene que estar validado por estos 3 tipos de datos. Estos son los únicos tipos de datos que vamos a aceptar. Pero si no viene nada, por defecto necesito que se use user. O sea, si viene algo diferente o lo que sea, por defecto usa user. ¿Se entiende? En este caso sería optional, punto optional, porque si no tiene sentido poner require si no va a venir nada. Exactamente. No importa, no importa. ¿Qué otra cosa? Lo mismo pasa para cualquier cosa. Por ejemplo, a un valor que vos querés poner true o false. Esto está más caliente que no voy a decir nada. ¿Qué le iba a decir? Esto del default lo pueden poner para cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes necesitan tener una bandera true o false y por defecto, si no viene nada, tienen que poner true. También es lo mismo. Esto se usa en todos lados. Ah, pueden decir todo lo que es campos numéricos, por ejemplo. Número, 2 puntos, vamos a suponer que. Ahí está. Vamos a suponer que ustedes tienen algo así. Pueden poner joy. Punto, en este caso sería number. Punto, no quiero opcional. Quiero. Es un entero. Y ese entero, por ejemplo, puede tener un mínimo, 1. Ese opcional me está. Ahí está. Puede tener 1 y como máximo puede ser el 100 o el 1000 o el 10.000, lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, si no viene algo, por default, ponele el número 1. ¿Se entiende? O sea, todas estas cosas se pueden hacer que están recopadas. Después, por ejemplo, cuando usamos, cuando vamos a preguntar por una lista, o sea, por datos en la base de datos, ¿cómo querés que venga ordenado esos datos? Por ejemplo, podemos tener algo como un dir, o sea, la dirección del ordenamiento puede venir ascendente o descendente, pero por defecto que sea ascendente el orden en el que voy a pedir los datos. O sea, ¿qué más? Fíjate que hoy estábamos hablando de algo como created at, ¿no es cierto? Yo puedo decir que esto tenga un campo opcional. Si no lo mando, me va a crear una nueva fecha, que es la current date. Pero si mando, va a tomar el valor que viene del frontend. O sea, también está bueno para saberlo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro uso que le pueden dar? Esto es un método que te devuelve, o sea, lo que está haciendo acá es por defecto ejecuta una función, una arrow function que no recibe nada por parámetro, pero que retorna esto que está acá.
El date que crea, la fecha es una sola, date. Y en teoría estás usando JavaScript. Es lo mismo. Esto es date. Después puedes poner datetime. Eh, creo que es este date. No me acuerdo, pero ahora voy a mirar bien. Exacto. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que con eso que les tiré, tienen casi el 80-90% eh, ya, digamos, resuelto. Hay otras cosas, mírenlo, hay más cosas, hay array, qué tipo de variables pueden venir dentro del array, o sea, hay un montón de validaciones que podemos llegar a hacer. Y esta es la manera en que se usa, que no es, vamos de vuelta, el uso, otra vez les vuelvo a comentar cómo se usa, tenemos que crear una función, importamos joy, este joy que importamos, creamos el objeto, en este caso como yo quiero guardar dentro de la base de datos, con los tipos de datos que voy a crear, vamos a borrar nomás esto porque era un ejemplo, y lo otro que tenemos es validate data, que es la constante que tenemos acá, punto validate data, porque es punto validame los datos, sería, que esto es un joy, validame los datos que están internamente, le paso los datos y esto me va a pasar el error. Si hay un error, me va a pasar el mensaje. Y si no hay error, me manda un nulo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto me va a devolver un true o false. O sea, vamos de vuelta. ¿Qué significa el true o false? Porque usted capaz que ahí yo lo perdí hoy cuando le dije true o false. Cuando yo hablo de true o false, no es que hablé en sentido figurado, digamos, o literal. Esto no es literal. Acá me llega el error. Esto me va a dar verdadero si hay algo. Y me va a dar falso porque si no hay nada, porque me retorna nulo. Eso nomás es. Bien. ¿Se comprendió el uso de Joy? Bien. Eh, ¿cómo? Acá. Ah, sí, sí, sí. O sea, acá vos decís punto message. El nombre es obligatorio. Sí, sí, se puede hacer todo eso, que también está bueno. Pero yo no lo hago porque es un dolor de cabeza. Ya, o sea, si quieren ser bien detallistas, o sea, hay personas, vamos, no, vamos por parte. Hay personas y personas. Hay personas que, por ejemplo, tienen una moto y les gusta tener la moto y andar y, ¿te gusta lavarla? Sí, y la lavás y listo, pero por arriba, o sea, le tirás, le jabonás, listo, nos vemos andar en tu moto. Pero hay personas que les gusta tener la moto, lavarla con el nivel de detalle, que quede todo brilloso, que todo esté pulido. Entonces, esto es lo mismo. El nivel de detalle que ustedes le quieren poner, bienvenido sea. ¿Va a ser mucho más pro su aplicación? Sí, pero es necesario a veces en ciertas oportunidades sí, en ciertas oportunidades no. Entonces, ustedes tómenlo como quieran. Con que te diga qué campo es el que falló, ya. O ¿lo podés crear fuera? Sí, sí, sin ningún problema lo podés crear afuera. Y muchas veces es mejor crearlo afuera porque por ahí como que muchas veces va a entrar o por diferentes lugares vos podés recibir, no sé, los mismos datos, por así decirlo, el mismo payload se llama. Entonces, capaz que sí, pero nosotros lo usamos así y la verdad, como es tan rápido de crearlo, no, son
15 líneas de código, 20. Exactamente. Bien. Consultas, dudas, algo, Goya, todo callado, ¿están en Goya? Sí, ¿cuál consulta tenés? Yo inicializo, a ver, vamos por parte. Para. El módulo, sí, por supuesto, sí. Tenés que inicializar. Cada módulo es una máquina, es lo que expliqué en la clase pasada. Cada módulo que nosotros vamos a tener es una máquina, es un servidor independiente. Es microservicio, sí. Es un servidor independiente. Entonces, cada módulo tiene su. Vos acá puede tener una sola acción o puede tener muchas acciones. Entonces, cada módulo tiene que tener su express, cada módulo, todo lo que conlleva sería. ¿Se entiende? Consulta desde Goya, ¿no hay ninguna? Están todos callados los chicos, che. Están todos asustados. Bueno, eh, les voy a. Vamos a avanzar con una parte teórica de middleware nomás y después nos retiramos. Bueno, ustedes se retiran, yo me sigo quedando. ¿Qué son los middleware? Vamos a tratarlo así. Un middleware es una función que va a interceptar, o sea, es como que está escuchando parte del flujo, o sea, la entrada. O es como que está escuchando el flujo de una petición. Está acá en el medio, él está ahí de botón, digamos. Eh, entonces, antes de que llegue a la lógica o al manejador o a la lógica del negocio, digamos, al handler se le dice, eh, lo que tiene es un poder de leer o modificar el contexto del request y el response. Puede cortar la cadena, o sea, puede agarrar, está pasando y dice, acá hay algo que me interesa revisar, por así decirlo. Y lo que hace es como que delega al siguiente eslabón a fabricar como una respuesta. Entonces, en Express, que es lo que tenemos justamente acá en pantalla, lo que va a pasar es que nosotros siempre tenemos, en Express nosotros recibimos, acá, así, nosotros recibimos el require, el response y tenemos algo acá que se llama next. En este caso yo no lo estoy usando, pero la realidad es que hay que usarlo. Y el next, o sea, ahora lo vamos a ver, pero cumple una función, o sea, el middleware implementa políticas transversales, o sea, que atraviesa toda la plataforma para incorporar medidas o métodos o metodologías de seguridad, observabilidad, por ejemplo, rate limit. ¿Conocen lo que es un rate limit? ¿Alguien conoce lo que es un rate limit? ¿Qué es? Muy bien. Cerca. ¿Te faltó algo? Está eh, en un rango de tiempo. Sí, ahí les digo. El rate limit es la cantidad de peticiones que puede recibir tu API en un rango de tiempo, por ejemplo, de una IP. Vos lo puedes ratear por IP o por usuario. Rate limit. Sí, rate limit. Eso, por ejemplo, siempre es auditado por el middleware. Después, otra de las cosas que audita el middleware siempre es la autenticación, autenticación, autorización, que no es lo mismo, validaciones,
Bueno, y muchas otras cuestiones más que no se me vienen a la cabeza ahora. Eh, entonces, esto lo que hace es separa de la lógica del negocio en capas como horizontales, por así decirlo, para revisar la seguridad de la plataforma, de la lógica vertical. La lógica de negocio es vertical, pero esto atraviesa toda la plataforma. Entonces, o sea, nosotros lo que normalmente tenemos es que, por ejemplo, el backend lo único que hace es enrutar. Pero lo grueso lo hace el frontend o la base de datos. No, mentira. El backend es como una frontera que existe eh, digamos, de confianza. Cada byte o cada dato que cruza por el backend tiene que, tiene que ser analizado por filtros y sanitizarlos, digamos. O sea, y verificar que todo esté correcto. Si no, es como que una aplicación que está ahí, digamos, complicada. Si bien tiene que haber metodologías de seguridad y validaciones desde el frontend, pero en el backend también tiene que existir muchas validaciones, metodologías de seguridad. Entonces, hacerlo en base, o sea, si nosotros decimos que hacer todo esto en la base de datos sin filtrar desde, o sea, si nosotros, por ejemplo, metemos datos sin hacer filtros, estamos exponiendo a saturaciones de la base de datos, a un montón de ataques de DOS y podemos incurrir en costos de la negligencia de parte de nosotros trabajando como backend, digamos. ¿Se entiende? O sea, porque estamos exponiendo la seguridad de lo que está detrás nuestro, que sería la base de datos, eh, el almacenamiento de archivos, eh, no sé, tratamiento con otras APIs, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que eh, pensar en cómo nosotros tenemos que pensar? Dame un segundito. ¿Cómo nosotros tenemos que pensar en, en el uso, digamos, o en el middleware? ¿Cómo se lo piensa en definitiva? Nosotros tenemos que ver si lo metemos como pipeline lineal, o sea, una tubería lineal que tipo haga una cosa, otra cosa, y después vaya al handler y después vaya al field al finalizar la ejecución o retornar lo que sea, que sería algo así como, por ejemplo, en Express, el pipeline lineal vendría a ser algo como pasa por el middleware, revisa si está autenticado. A su vez, revisa si pasa tal cosa. A su vez, revisa si tal cosa. Y después va al handler, al manejador, a la lógica de negocio, como quieran llamarlo. Y por último, retorna la información. O sea, cada middleware eh, eh, decide cuándo aplicar un next, tipo siguiente, siguiente, siguiente. O sea, el next, ese que estábamos usando acá, next, nosotros podemos usarlo con next y pasó, seguí con la siguiente ejecución, seguí con la siguiente ejecución, y después recién llega al, al handler, es decir, a la lógica de negocios. Eso sería un pipeline lineal, que es lo que nosotros usamos en Express, se usa de esa manera. Sí, ¿cómo? No necesariamente. Lo que hace el middleware no es validar datos, básicamente. Lo que hace el middleware es observar. No, tampoco, tampoco.
No, porque no es que, por ejemplo, el middleware no es que está trabajando con a nivel de el, el payload que viene del frontend. El middleware trabaja con información, por ejemplo, si vos estás autenticado o no, o sea, si te logueaste o no en la plataforma, pero eso no es algo estático, no son datos estáticos. Para eso hay, para saber si vos estás logueado o no, hay un authenticator que está utilizando, o sea, vos tenés que usar una función del authenticator o authentication, no me acuerdo, vamos a revisar cómo era que se llamaba porque ya me olvidé. Eh, Dame un segundo que miro acá. Esta, acá, authentication. O sea, esto trae un hash y podés tener una función revisando si la persona está autenticada o no. Entonces, pero no es algo, o, no es algo que los datos estén persistiendo en alguna base de datos o cosas así, ni mucho menos. O sea, estos son datos dinámicos con los cuales trabaja. Después, por ejemplo, todo lo que es el rate limit es con lo que viene el encabezado del cliente. O sea, la cookie, la IP, de dónde está viniendo y un montón de cosas más. No es tanto con datos estáticos, sino más bien con la información del usuario. O sea, es como que está observando qué me está mandando el cliente. Es un observador. Por eso yo hoy les dije, es como que alguien que está ahí botoneando todo. ¿Se entiende? Es- Esto atraviesa a toda la aplicación, a toda la API. Bueno, le iba a decir algo, pero era al pedo para que, o sea, hay otra manera de usarlo que se llama, uno es pipeline, que es lo que usamos en Express, y hay otro que se llama cebolla, digamos, que es lo que se usa, se llama COA. En vez de usar Express, usas COA, pero yo no uso eso y no me gusta y no lo voy a enseñar, pero hay otra manera. No es que no lo quiera enseñar, sino que hay otra manera y yo nunca usé COA, vamos a ser sinceros. No sé qué tan bueno será. Yo me voy por la comunidad de Express, que es mucho más utilizada y hay mucho más documentación. Si en algún momento se cambia eso, obviamente me cambiaré, pero por el momento sigo con Express. Existen diferentes tipos de middleware. Tenemos middleware de entrada, donde podemos hacer un parseo del body, digamos. Podemos aplicar CORS. ¿Se acuerdan de CORS? Bueno, el CORS Origin. Después tenemos la autenticación, autorización, rate límite, validación. O sea, hay un montón de cosas. Esos son los de entrada. Esos son los que vienen la, desde el cliente. Después tenemos los transversales, que son, por ejemplo, el login, el tracing, el request ID, las métricas, las feature flags, un montón de otras cuestiones. Después tenemos los terminales que sirven para hacer, es un poco engorroso, pero sirve para dar respuesta a, antes de que pase, o sea, sin que pase la lógica de negocio, nosotros podemos darle una respuesta al cliente. Después, los de errores, que podemos capturar, mapear y serializar errores a una respuesta limpia, digamos. Hay varios tipos de middleware. Después tenemos, ¿el orden importa? Sí, siempre. Siempre primero la seguridad antes del acceso a datos. Después, observabilidad, que es la segunda parte, digamos, es lo más arriba posible, porque ahí nosotros, o sea, siempre tenemos que tener la observabilidad lo más arriba posible para eh, poder orquestar todo, digamos, dentro de nuestra aplicación. Y el error handler siempre va al final. O sea, todos los errores que vamos a ir capturando van a ir al final del stack de Express, digamos, de la lista que tenemos, como por ejemplo los catch que podemos tener en Express. Todo lo que sea catch, esos son middleware de
de errores. Bien. Bueno, con eso, para esta clase está bien, que puedan entender alguna cosita. Después vamos a hablar de los diseños de los middleware, los principios, los contratos, la seguridad, la observabilidad, el rendimiento, los testeos de middleware. Hay un montón de otras cosas y después iremos a la práctica, la parte práctica, que es ya lo siguiente que teníamos en la lista, porque ahí ya tenemos que, una vez que pasamos el middleware, ya pasaríamos a hacer más lógica de negocio.